Buenas tardes, amigos. El apóstol Juan recogió en su Evangelio, en el capítulo 11, versículo 35, dos palabras que encierran o que contienen una profundidad impresionante. Dice allí, Jesús lloró. Y es un misterio verdaderamente adentrarse en esta declaración, porque ¿cómo era posible que aquel que era el Hijo de Dios, Dios hecho carne, el que había venido a habitar entre nosotros, lleno de gloria y de verdad, y lleno de gracia y de verdad, pudiese estar manifestando o irradiando esa imagen de vulnerabilidad? La frase está en un contexto, en el contexto de la muerte de Lázaro, y dice el texto también, en el texto Juan, que al ver a sus hermanas, al ver a las personas que habían venido a acompañarla tras su muerte y tras haberle enterrado, dice que se conmovió en espíritu y se entristeció profundamente hasta el punto de llorar. Jesús se conmovió en espíritu, se entristeció en espíritu y finalmente es como que a través de esta frase Él abre una ventana de su corazón para que comprendamos cómo es Él. Y Él ciertamente se conmovió y lloró por los estragos que había producido el pecado. Se conmovió y lloró al ver la tristeza que supone y que genera la muerte. Pero sobre todo nos abre una ventana para entender su corazón, porque Jesús no es un Dios indiferente. Jesús es aquel que el profeta Isaías, a quien llamó varón de dolores. Jesús no es solamente un Dios compasivo, es un Dios que se acerca, es un Dios que acompaña, es un Dios que toma nuestro dolor, es un Dios que conoció el dolor de primera mano. En Jesús encontramos al Dios que sufre, al Dios que se identifica con nosotros, al Dios que comparte nuestra suerte, aquel que se identifica con nosotros. Y allí en la cruz, dice también el profeta Isaías, que Él toma todo el pecado y todos sus efectos, todas nuestras enfermedades y pecados, todos nuestros delitos, toda nuestra deuda, toda nuestra soledad, todo nuestro abatimiento, todo lo que había producido el pecado y que nos había separado de Dios, lo lleva a la cruz y lo clava allí. En Jesús encontramos a alguien que, como os decía, no es indiferente. Y sí hay alguien al otro lado. Jesús es alguien que vive y sigue vivo, que murió pero que ciertamente resucitó y que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Pero dice que no está lejos de cada uno de nosotros. Él se ofrece a tomar mi dolor y tu dolor cuando nuestras fuerzas faltan. En Él te encontramos un fiel sumo sacerdote que nos comprende porque Él también experimentó el desprecio, la soledad, la incomprensión, la injusticia y tantas cosas que nosotros vivimos en este mundo. Así que quizás estás atravesando un momento difícil que te ha llevado a algún tipo de crisis personal, las hay de distintas formas, pero sea cual sea, te animo a que puedas buscar a Jesús, puedas echar en Él tu carga, puedas hablarle a su corazón, para que esa imagen que vale más que 1000 palabras, Jesús lloró, pueda acercarte a alguien que verdaderamente te va a entender, te va a ayudar y te va a socorrer de una manera efectiva. Dios te bendiga.